Ahora vamos a hablar entonces del otro ácido nucleico, ¿sí? Que es el ARN. El ARN o ARN, ¿sí? Es un, digamos, ácido nucleico importantísimo en la síntesis de proteínas, importantísimo, ya que mientras el ADN contiene la información, ¿sí? Para dar la orden de la formación de la proteína, el ARN, ¿sí? Traduce, expresa y ejecuta dicha información. Hagamos un ejemplo de una fábrica de zapatos. Entonces, la persona o personas que hacen el contacto para la comercialización de unos zapatos X, ¿sí? Es, digamos, el gerente o el administrador de la empresa. Ellos son la cabeza de la empresa y son los que están haciendo toda esa parte de gestión, ¿sí? Consiguen los clientes. Entonces allí viene siendo como el ADN. El ADN es como ese gerente, ¿sí? Que lo que hace es que sabe dar órdenes, sabe ordenar, ¿sí? Una información. Mientras que el ARN lo que hace es expresar, traducir y ejecutar esa información. Entonces viene siendo como, digamos, las secretarias o como los operarios de las bodegas, que son los que ejecutan la orden de la presidencia y fabrican los zapatos. Entonces el ARN traduce esa información del ARN y fuera de que la traduce, la lleva a un lenguaje más cómodo y genera ese proceso de la formación de esa proteína, ¿sí? Entonces esa es la doble diferencia o las dos diferencias muy claras entre ADN y ARN. El ácido ribonucleico, ARN, ¿sí? Lo podemos encontrar en los ribosomas. Ya habíamos hablado que está contenido en los ribosomas, aunque hay algunas secciones de ARN que se encuentran o se forman dentro del núcleo, en el núcleo celular. ¿Sí? Pero el 80% de ese ARN se encuentra en los ribosomas. O sea que allí los ribosomas son esenciales porque son, digamos, son las organelas encargadas de la formación, de la construcción de las proteínas. Por lo tanto, allí es donde debe haber mayor ARN. En una empresa sería como la sección de bodega o la parte operativa donde se hacen los zapatos. Allí hay más trabajadores. Si ustedes viven en una empresa necesita un administrador o un gerente, mientras que necesita miles de trabajadores, ¿sí? Que están en la bodega. Entonces, los ribosomas están más concentrados el ARN está más concentrado en los ribosomas, que es donde se construyen las proteínas. El ARN está formado también, igual que el ADN, por tres componentes. Uno de ellos es un azúcar, el otro son bases nitrogenadas también, y está formado también por un ácido fosfórico. Entonces, miremos, estas tres cosas, ¿sí? ¿Sí? Me forman un nucleócido, ¿sí? Entonces, también, o nucleótido también, nucleótidos. Igual que en el ADN, ¿no? Pero, ¿qué sucede acá? ¿Cuál es la diferencia primordial allí? Primero, que el azúcar en el ARN es una ribosa. Pueden consultar su molécula y ver la diferencia con respecto a la del ADN, que es una desoxirribosa. Aquí es una ribosa. El ácido fosfórico es el mismo ácido fosfórico, ¿sí? Que en el ADN. No hay ninguna diferencia, el mismo ácido fosfórico. En este caso, los nucleótidos también se forman por por enlaces peptídicos, se le llaman enlaces peptídicos, donde el nucleótido 1 se une con el nucleótido 2, con el nucleótido 3 y con el nucleótido 4, muy parecido, ¿sí? A lo que sucede con el ADN, ¿sí? Se unen por unos enlaces determinados. Pero ojo, el
ARN no tiene doble cadena, es una cadena sencilla. Sí, de nucleótidos. Entonces aquí está el nucleótido 1, el nucleótido 2, el nucleótido 3 y el nucleótido 4. Mientras que en el ADN son dos cadenas, aquí son solo una cadena de nucleótidos. Esa es otra diferencia estructural entre ARN y ADN. Y las bases nitrogenadas también son diferentes, pues todas no, pero algunas son diferentes. Las bases nitrogenadas, que son compuestos orgánicos nitrogenados, que hacen que el nucleótido 1 sea diferente del 2, del 3 y del 4, entonces, ¿qué cambia? La ribosa es la misma, el ácido fosfórico es el mismo, lo que hace que ellos sean diferentes es la base nitrogenada que la contiene. Entonces, las bases nitrogenadas que contiene el ARN son la adenina, ¿sí? La misma adenina del ADN, está la citosina, la misma citosina del ADN, es la misma molécula, está la guanina, la misma guanina del ADN, no cambian absolutamente nada, y aquí es donde viene la diferencia entre las bases nitrogenadas. En el ADN existe la timina, pero en el ARN no hay timina, es reemplazada por una molécula que se llama uracilo. ¿Sí? El uracilo es la modificación en la base nitrogenada, ¿sí? Que cambia esa igualdad con el ADN. En el ADN hay timina, aquí en el ARN hay uracilo. Entonces, estas moléculas se las pueden consultar ustedes y entonces un nucleótido 1 podría tener una adenina, el nucleótido 2 una citosina, el nucleótido 3 una guanina y el uracilo en el nucleótido 4 y eso da la diferencia entre cada uno de esos nucleótidos que básicamente forman la cadena de ARN, que es una cadena totalmente sencilla, muy diferente a la cadena doble de, digamos, del ADN. Miren, mientras que en el ADN hay un solo tipo de ADN, solamente hay un tipo de ADN que se encuentre en la mitocondria y en los cloroplastos y en el núcleo, pero es el mismo ADN, las mismas características. El ARN no. El ARN, hay tres tipos de ARN, ¿sí? Y eso los vamos a trabajar muy bien más adelante. Entonces tenemos los tres tipos, son el ARN mensajero, tenemos el ARN de transferencia, ¿sí? Y tenemos el ARN ribosomal o ribosómico. Entonces tenemos tres tipos de ARN. Estos tipos de ARN, aunque es el mismo ARN, se les da este nombre porque cumplen funciones diferentes y se ubican en partes diferentes para la síntesis de las proteínas. Entonces este se denomina ARN M, este es ARN T y este es el ARN R. Entonces así se simbolizan esos tres tipos de ARN.